Mi nombre es John Romo, soy CEO de Capita y creador de una solución que se llama Engage BPO. De día me dedico a asesorar empresas que están en procesos de transformación digital, que necesitan automatizar procesos con inteligencia artificial y que requieren asesoramiento y apoyo en todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, la parte empresarial y comercial de sus empresas. Y de noche me dedico a generar contenido educativo y todo lo que tiene que ver con temas jurídico-empresariales, con el objetivo de construir una comunidad que crezca en las redes sociales y que se pueda formar a través de este contenido de valor que estamos creando para todos ustedes. El motivo al final es poder conectar el derecho y la tecnología con toda la sociedad civil en Colombia y muy seguramente en los próximos capítulos en el mundo entero. En el podcast pasado veníamos hablando del tema de reforma pensional, hablamos del auto 841, de lo que se venía para la reforma pensional, ya que la Corte Constitucional a través del auto 841 había devuelto el, todo lo que había sido ese abrupto, así lo llamamos, un Frankenstein que habían hecho los representantes a la Cámara cuando trataron de sesionar de forma extraordinaria. Ahí creo que hay que tener en cuenta que nosotros teníamos previsto desde ese podcast que el 23 de julio se iba a tomar una decisión definitiva por parte de la Corte Constitucional frente al futuro de la reforma pensional. Pero lo que ocurrió fue que el 22 de julio la Corte Constitucional emitió un auto a través de el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Y ahí la Corte ordenó el recaudo de pruebas clave para evaluar de fondo y de forma lo que había sido esas sesiones extraordinarias del día 27 y el día 28 de junio. Ahora, lo que se busca a través de estas pruebas que está pidiendo la Corte Constitucional es que se verifique si realmente hubo esa sesión con los votos reales, porque lo que señalan en esa sesión fue que se votó y hubo una mayoría en la votación y entonces quieren verificar si realmente esa votación sí fue con el quórum como lo presentaron. eh, Creo que el día antes, el día 21 de julio, se presentó a la Corte Constitucional el informe por parte del presidente de la Cámara, pero creo que la Corte Constitucional, pues para poder verificar que ese informe cumple y que esas sesiones cumplen con la veracidad y lo que señala también el marco jurídico, entonces procedió a ordenar unas pruebas que aquí quiero que hagamos un análisis sobre lo que fueron esas pruebas y lo que buscan al final obtener con esas pruebas para poder la Corte Constitucional ya tomar una decisión definitiva sobre lo que va a ser el futuro de la reforma pensional. Lo que sí es claro es que la reforma pensional, pues, hombre, va a traer cosas que al final los colombianos van a requerir. Yo he estado evaluando la reforma pensional y hay cosas buenas. El pilar solidario me parece algo bueno, pero ahí creo que la Corte también, dentro de las pruebas que está pidiendo, es si hay una evaluación desde el tema fiscal, porque se están prometiendo muchas cosas que son buenas, pero que al final, aquí quiero que tengan en cuenta algo todos ustedes, los de la comunidad, los que nos están viendo, y es que
en definitiva, el análisis que logramos hacer en el tema de lo que eran los beneficios que le iban a entregar a las personas adultas mayores que ya cumplían, que no tenían una pensión, pero que cumplían obviamente con unos requisitos de edad para poder acceder a estos auxilios y beneficios que iban a entregar a estos ancianos, a estas personas que lo necesitan realmente y que me parece algo que pues se debe dar porque muchos de estos ancianos no tienen absolutamente nada y muchos de ellos hoy por hoy están en situaciones de debilidad manifiesta. Pero lo que sí es claro acá es que no es necesario que haya ya una reforma pensional en firme y que esté ya en vigencia para que se empiece a dar estos beneficios para los adultos mayores. Y creo que por eso el presidente Gustavo Petro procedió a emitir ya definitivamente una orden para que se empiece a dar la entrega de estos auxilios, de estos beneficios para los adultos mayores y que obviamente se debe hacer porque lo necesitan con urgencia. Y entonces no era necesario realmente hacer una reforma pensional para poder hacer que esto fuera una realidad y estaba en manos del presidente y del gobierno hacerlo. Creo que ya ahí el presidente Gustavo Petro lo hizo. Pero lo que sí es claro es que por ahí se hablaba mucho de que los ahorros que se hacen en el fondo en cuanto a lo que es el régimen de ahorro individual y todos esos ahorros que vamos haciendo ahí se van a perder. Pero yo creo que ahí vamos a profundizar para poder aclarar todas esas ambigüedades que existen desde la reforma pensional, porque sí es importante que todos en Colombia tengamos claro esos puntos y que al final, de acuerdo a eso, pues podamos decir lo bueno y lo malo de esta reforma pensional. Lo que sí es cierto es que desde el lado fiscal, la reforma pensional busca dar unos beneficios que no me parecen malos, pero que lo peligroso acá es que no se sabe a dónde van a salir esos recursos y tenemos que tener una plena certeza del equilibrio del sistema, debemos tener una plena certeza de que se vaya a proteger un principio que he venido hablando mucho de ese principio, que es el principio de proporcionalidad en el Sistema General de Seguridad Social en pensiones. Ahora, las pruebas ordenadas por la Corte, lo que exigen estas pruebas, según el auto del 22 de julio, es que necesitan evaluar a través de esas pruebas la forma y fondo del trámite que se realizó a través de esa sesión extraordinaria o sesiones extraordinarias que se hicieron el 27 y el 28. Una es que la presidencia de la República, a la presidencia, se le está pidiendo que debe entregar copias del decreto 737 del 26 de junio y el decreto 747 del 27 de junio con todos los antecedentes y anexos y la certificación de fecha y hora de publicación, ya que ahí se quiere verificar si el presidente salió del país el 27 de junio y si el presidente efectivamente fue el que firmó, porque ahí quieren ver la veracidad y la legalidad de ese acto, ya que debe ir firmado por el presidente de la República, quien es el que ha ordenado eh, el hacer esas sesiones. Entonces, al parecer el presidente había salido el 27 de junio y aquí creo que la Corte quiere verificar es si efectivamente fue él el que firmó y por eso está pidiendo hora exacta para establecer entonces así la legalidad institucional en cuanto a lo que son esos dos decretos. Ahora, la Cámara de Representantes debe remitir una certificación detallada sobre la citación a las sesiones extraordinarias del 27 y del 28 de junio, fecha y hora y forma de la publicación institucional. Debe también entregar unos anexos que son esos anexos que se hacen del día para certificar su aprobación en plenaria y explicar cómo
fue que se hizo todo el proceso de análisis jurídico para llegar a la conclusión y la explicación del uso del decreto de convocatoria en lugar de anuncio formal. Entonces, ahí creo que la Cámara de Representantes tiene que dejar muy claro cómo fue el procedimiento, porque esto hace parte de la legalidad institucional también. Ahora, la información también le está pidiendo que informe sobre el quórum deliberatorio y decisorio y excusas registradas por parte de los representantes que no sesionaron ese día. También, como les decía en el podcast pasado, la, muchos de las bancadas que están en la oposición no sesionaron y no hicieron parte de la sesión, se retiraron del recinto ese día porque estaban en contra de las sesiones que se estaban realizando esos 2 días, ya que ellos ya estaban manifestando que esas sesiones no se podían realizar ya que el auto 841 no había sido notificado aún y que en ese momento se estaba sesionando sobre lo que se había publicado y entonces no se estaba sesionando sobre un auto notificado formalmente, lo cual también dejaba esa sesión en una ilegalidad. Entonces, aquí creo que lo que quiere también la Corte Constitucional es verificar que el quórum deliberatorio donde se dieron las votaciones, pues efectivamente se haya dado como se presentó en el informe y entonces, por eso requieren de las excusas registradas, las proposiciones presentadas, la fecha, la hora, los firmantes, el objeto y votaciones. Entonces, y recordemos algo, que aquí se hacen votaciones electrónicas y manuales. Entonces, esto requiere que se certifique completamente. Y aquí, pues yo creo que eso se va a llevar unos días más para poder que lleguen todos estos documentos a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional al final pueda ya decidir de fondo sobre la legalidad de estas sesiones y si efectivamente estas sesiones extraordinarias cumplen o no para decir efectivamente que ya se cumplió con el requisito de procedibilidad que no se había llevado a cabo, que era esa tercera sección. Ahora, sesionar por parte de la Cámara de Representantes también requiere de una forma, pero entonces aquí también en el artículo séptimo de la Ley 819 del 2003, la Corte Constitucional está pidiendo a la Cámara de Representantes que envíe un análisis completo del impacto fiscal sobre lo que les estaba manifestando, y es que todo lo que la reforma pensional propone frente a lo que es el pilar solidario, creo que ahí el análisis debe ser un análisis donde se detalle con claridad y con números, porque aquí estamos hablando es de que son los fondos y son los recursos que están llegando de las pensiones obligatorias y que esos recursos de las pensiones obligatorias deben tener unas medidas claras y específicas, ya que recordemos que los salarios que se superan, las cotizaciones que están por encima de los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, empiezan a tener un destino, una parte, un 1%, y ahí de acuerdo de manera gradual al número de salarios que cotiza la persona, va a tener un destino específico, una parte de la cotización al Fondo de Solidaridad Pensional. Este Fondo de Solidaridad Pensional tiene como destino, efectivamente, es subsidiar a un grupo poblacional en Colombia las pensiones para que una parte de las pensiones que pagan los colombianos o que se paga, en este caso al régimen de prima media, lo pueda subsidiar este Fondo de Solidaridad Pensional, que es a aquellos, a ese grupo poblacional que se considera pobre y vulnerable, que está entre los grupos A, B y C del CISBEN, y que
A esas personas, el Fondo de Solidaridad Pensional les subsidia una parte de la pensión y otra parte la pagan ellos. Creo que el gobierno llega a subsidiar hasta el 95% de la pensión en algunos casos. Y creo que eh, en el peor de los casos, paga el 30% de la pensión obligatoria, el valor de la pensión, de la cotización de la pensión obligatoria, hasta el 30% es lo que pagaría un usuario. En el mejor de los casos, donde se da mayor beneficios, donde pagan el 5% solamente de la cotización. Entonces, eso es un grupo poblacional que el gobierno ayuda en ciertos casos y cumpliendo con ciertos requisitos de edad y de cotizaciones al sistema, pero ahí hay algo muy importante y es que se requiere tener claro cómo va a ser ese proceso para obtener esos recursos para poder subsidiar a estas personas. Y lo otro es que de ahí de ese fondo de solidaridad pensional también salen los recursos para poderle entregar a estos ancianos, a estas personas ya de la tercera edad, de edades avanzadas y que no lograron tener una pensión, para que se les pueda seguir dando ese auxilio y ese beneficio que le dan a estas personas mayores. Entonces, creo que eso es lo que se tiene que analizar de fondo, ya que al final, si el impacto fiscal no está claro, esto también podría tenerse o podría colocarse en vilo. Y yo creería algo, y es que la reforma pensional, lo mejor que le puede pasar a los colombianos es que se dé la reforma pensional. Ya si no se da en su totalidad, se da de manera parcial, una parte de ella sería la que entraría en vigencia, otra parte la derogaría, pero lo más importante es algo, y es que no se vaya a perder todo el impulso y todo el avance que ya se ha venido haciendo desde el lado tecnológico, desde la preparación que ya han hecho los fondos de pensiones privados para convertirse en una SECAI, toda esa parte operativa y toda esa parte de lo que tiene que ver con los cambios y las implementaciones. Pues yo creo que eso no podemos perder ese impulso, eso sería, aquí los que perderíamos serían nosotros los colombianos. Entonces yo creo que esa parte es muy importante que la tengamos en cuenta y pues que se vaya a caer la reforma pensional en su totalidad, pues no sería algo positivo para el país. Eso es claro. Y vuelvo y repito aquí en este punto, yo no estoy del lado de ningún partido. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo política, solamente lo que como siempre hago en el contenido, hablo de temas jurídico-empresariales que impactan a el colombiano de a pie, que impactan a las empresas y que impactan a los emprendedores startups aquí en Colombia. Pero definitivamente yo digo algo, y es que nosotros en Colombia debemos estar dispuestos a que estas reformas que se han venido dando las podamos implementar, las podamos llevar a cabo, porque lo más importante por parte de un empresario, por parte de un trabajador, por parte de un emprendedor, es que busquemos siempre estar actuando en derecho. Las vías de hecho, salirnos hacia la ilegalidad, hacia la evasión, o estar a un lado de la legalidad, yo creo que eso no es positivo para el país, ¿sí? Y creo que lo que debemos buscar es podernos alinear un poco hacia eso, y por eso nosotros desde Capita, desde Engage y desde las soluciones tecnológicas que hemos venido creando como Optimus World, lo que siempre buscamos es que las empresas tengan un apoyo específico en lo que tiene que ver con el lado tecnológico, que se puedan hacer automatizaciones desde el lado de los manejos de nómina, de la liquidación de las horas extra, de las entradas y salidas de los trabajadores, marcar bien los horarios, manejar bien los procesos disciplinarios de acuerdo al procedimiento que nos establece la norma y la jurisprudencia, y que la reforma, por lo menos la reforma laboral, nos ha traído varios cambios que debemos empezar a implementar y que para un próximo capítulo de este podcast de Engage y Capita, vamos a hablar de la reforma laboral para que lo tengan en cuenta, donde vamos a tratar un tema muy importante y es qué pasó
con el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo? ¿Y qué pasó con las empresas de servicios temporales? ¿Las empresas de servicios temporales las sepultó la reforma laboral o le dio vida al outsourcing por el lado de las empresas que contratan servicios y contratan obras con empresas y se benefician las empresas de estas empresas que suministran estos servicios de outsourcing? ¿Qué pasó ahí? Y creo que ese es un tema muy importante que debemos entender todos muy bien. Ante todas las empresas que cuando tienen aumentos de productividad o cuando quieren tercerizar parte de sus procesos o gran parte de sus procesos que no hacen parte del core específico de su negocio, pues entonces ahí hay que entender muy bien qué pasó con las empresas de servicios temporales y los outsourcing. De eso vamos a hablar en el próximo capítulo y voy a seguir avanzando sobre lo que tiene que ver con el articulado de lo que es la Ley 2466 del 2025, la reforma laboral. Ahora, la etapa del traslado procesal, hablando ya de lo que pasó el 22 de julio, es que una vez vencido el plazo de entrega de 10 días hábiles que se le dio desde el 22 de julio a la Cámara de Representantes y a la Presidencia, entonces la Secretaría de la Corte deberá correr traslado de esas pruebas a intervinientes y a demandantes por 3 días y de ahí, pues obviamente se van a empezar a formular las observaciones. Entonces, debemos de estar todavía muy pendientes. Pensábamos que el 23 iba a definir todo esto, pero lo que pasó el 22 de julio fue lo que les acabo de comentar. Se solicita la práctica de pruebas para ya la Corte Constitucional tener ya todos los fundamentos para poder tomar una decisión. ¿Y por qué estas pruebas al final? Pues la importancia y las consecuencias que podría traer esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Por un lado, lo que se busca es garantizar elementos mínimos del debido proceso, ya que eh, el proceso que se ha venido llevando a cabo tal vez sigue aún viciado. Y entonces lo que se busca acá es que efectivamente el debido proceso legislativo, la publicidad, la deliberación, el quórum, la igualdad de minorías y la legitimidad de votación se haya cumplido a cabalidad. Creo que eso es lo que busca garantizarse con esta práctica de pruebas. Por otro lado, también se busca verificar la legalidad institucional, ¿sí? Por parte de la presidencia, que efectivamente esos dos decretos se hayan firmado por parte del presidente de la República y que se pueda constatar y verificar que efectivamente el presidente se encontraba en el país para ese momento, porque al parecer el presidente tenía que viajar y al parecer lo que quiere mirar la Corte Constitucional es si antes de viajar el presidente sí efectivamente firmó los decretos, ya que estos decretos ejecutivos se utilizan para convocar y en lugar de aviso público, pues el presidente estaba tal vez fuera del país y entonces lo que podría esto también invalidar pues ciertos actos que se han venido realizando. Yo diría que aquí lo más importante es que se pueda verificar que realmente existe la legalidad institucional. Ahora, la Corte también lo que quiere aquí es evaluar el cumplimiento del impacto fiscal legalmente exigido, ya que la Ley 819 del 2003 exige que haya un análisis claro de cuál va a ser el impacto fiscal con la reforma pensional frente a lo que se va a entregar como beneficios para los colombianos, aquellas personas que hacen parte, que van a estar beneficiadas por el pilar solidario, que ahí a mí me parece el pilar solidario una cosa muy bonita y buena. Y creo que ahí no está, digámoslo así, eh, todo lo que los colombianos requieren, ante todos los colombianos que no logran pensionarse, ante todo esos colombianos que están en un estrato socioeconómico muy bajo, y hablándolo así, pues bajo en el sentido de que está pues en un escalafón donde sus ingresos no son muy altos y que creo que ahí todavía falta por legislar, todavía existen limbos jurídicos, todavía se debe crear
más materia normativa para poder de pronto darle o subsidiarle tanto entre la empresa y el Estado a aquellos trabajadores que están en condiciones socioeconómicas no muy favorables. Ahí también tienen que entrar empresas, microempresas, que en Colombia existen, diría yo que día estaba haciendo un análisis y al parecer en Colombia las microempresas y los micronegocios están alrededor del 98%, o sea que el 2% o tal vez más por encima, como por ahí algunos analistas decían que es el 99% en Colombia de empresas que son micronegocios y microempresas, y hay algunas que son muy pequeñas. Y yo creo que ahí sobre esa parte se debe legislar para que entre la empresa y el Estado se pueda subsidiar parte de la pensión de estos grupos poblacionales, porque es que a las empresas las relegan, o sea, las dejan relegadas del tema y solamente se enfocan es en el trabajador, pero es que creo que aquí se tiene que trabajar en equipo entre Estado y empresa. Y ahí creo que hay un vacío jurídico que tenemos que todavía seguir legislando al respecto. Y esperemos que si no lo logra este gobierno, ojalá el próximo gobierno logre detectar esa falencia, ese limbo jurídico que todavía existe ahí, porque ahí todavía falta por legislar. Ahora, ¿por qué estas pruebas? Estas pruebas al final lo que buscan es que en Colombia se mantenga la legalidad institucional, se mantenga el cumplimiento de lo que tiene que ver con el debido proceso legislativo y ante todo que se mantenga ese principio de proporcionalidad que es fundamental y por eso debe analizarse muy bien el impacto fiscal. Entonces, yo en conclusión pienso que la Corte lo que hizo a través del auto 841 es que pues, se haga un procedimiento riguroso como debe ser. Antes de decidir sobre el fondo de la reforma, lo que la Corte quiere en principio es que el procedimiento se cumpla a cabalidad y como lo señala la norma. Y eso creo que sí es importante porque eso mantiene el- la forma de lo que es la institucionalidad y la legitimación de las instituciones se deben siempre mantener dentro de lo que es el procedimiento y la forma en cómo realizan sus procedimientos internamente. Entonces creo que eso sí es muy importante y eso está por encima de muchas situaciones y por eso creo que al final no es tanto el atacar la reforma, ni atacar a un gobierno, ni atacar un movimiento, un partido político. No, creo que no es por ahí. Creo que la Corte Constitucional está haciendo muy bien su trabajo y bueno, cuando pide al ver que está pidiendo este recaudo de pruebas y esto lo que busca es al final pues tener que las pruebas suficientes para poder tomar una decisión de fondo y ya dar ese visto bueno para que la reforma pensional entre en vigencia y bueno, esperemos que eso sea muy pronto, porque como les digo, aquí al final los que pierden serían todos los colombianos y los que pierden al final son las instituciones. Entonces, esperemos que esta reforma, que aún sigue suspendida, pues en algún momento ya entre en vigencia. Y solo se reactivará, ojo, cuando la Corte confirme el nuevo trámite y que realmente ese trámite cumpla con la Constitución. Eso creo que es muy importante. Y luego, pues, el traslado a las partes, yo creo que la decisión definitiva de la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 está cerca. Yo me comprometo con todos ustedes a tenerlos informados al respecto. eh, todo lo que vaya ocurriendo, seguramente aquí voy a estar de nuevo para contarles qué va a pasar y qué va a ocurrir sobre la decisión que va a tomar la Corte Constitucional. Creo que ya será en agosto, ya este mes de julio se acaba y en agosto creo que estaremos ya hablando de una decisión definitiva. Esperemos que sea así, que no surtan
más novedades y que al final terminemos con una reforma pensional que beneficie a todos los colombianos. Yo, de mi parte, quiero decirles, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para que les notifiquen sobre más contenido como este. Síganos, compartan, comenten, porque para nosotros es muy importante el feedback que ustedes nos dan a nosotros sobre este contenido, sobre este material educativo que creamos e informativo que creamos para todos ustedes. Espero que sea de su agrado este capítulo de podcast con Capital y Engage. Y de mi parte decirles gracias por vernos, estamos creciendo y ya somos más de 1,600 suscriptores en el canal. Eso me tiene muy feliz y me motiva para seguir haciendo más contenido de valor como este. Bueno, les deseo a todos un excelente fin de mes. Esperemos que agosto nos traiga muchísimas bendiciones, bendiciones para todos ustedes y bueno, síganos viendo. Un gusto.